Somos red, somos voz, conectando el corazón, informando, acompañando, crecemos juntos hoy. Somos red, somos más. Cuando hay comunidad, las soluciones llegan si caminamos en unidad. Somos red. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en los estudios de Radio Entre Valles para una nueva emisión de lo que significa este nuevo programa, este podcast, que lo que busca no solamente entregar información, acompañar y sobre todo informar e ilustrar de acuerdo a la experiencia que hemos tenido junto a Luis Barbosa. Bienvenido, Luis. Muy bienvenido, mi amigo Cosme Mellado. Estamos aquí transmitiendo. Para nosotros es un gusto, un honor, un placer poder ir conformando esta red de cooperación, de amistad, de ayuda, ¿verdad? De aprendizaje, porque aquí todos tenemos que aprender. Y de colaboración mutua. De colaboración mutua. La idea es que nosotros les vamos a compartir nuestra experiencia, lo que nosotros sabemos desde nuestra experiencia trabajando en las distintas cosas que hemos hecho, pero también recogiendo la experiencia de los vecinos y de la comunidad para ir fortaleciéndola, porque nosotros nos hemos dado cuenta muchas veces con Cosme que hay experiencias que nosotros las hemos aprendido de un grupo y Así que es. después se ocupan para otro grupo. Y ese puente, esa red es la que hace que las cosas finalmente funcionen. Sí, uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con temas que nosotros traemos a este nuevo espacio, no con el propósito también de buscar temas que nosotros creemos que deben ser los importantes, sino que lo que recogemos en nuestro recorrido por el territorio, con nuestra experiencia también, con los cargos que hemos tenido, y eso también quiero rescatarlo porque tiene que ver también con un grave compromiso con la sociedad, con la comunidad. Yo soy un agradecido de la vida, haber tenido la posibilidad de ocupar cargos públicos durante gran parte de mi vida y por supuesto quiero también devolverlo de una buena forma, como por ejemplo colaborar en lo que significa entregar antecedentes e información de temas que son recurrentes, que son transversales y que no solo ocurren en un caso, y seguramente usted conoce a algunos de ellos quienes nos están siguiendo, y quiero agradecer también la gran sintonía que estamos teniendo en esta segunda emisión ya de nuestra segunda edición de lo que significa este nuevo programa Somos Red. Y por supuesto de aquí de los estudios de Entre Valles estamos muy cómodos, muy bien atendidos, así que agradecer por supuesto a Quique Gabarda por todo su compromiso que tiene con este espacio, que esperamos sean muchos más. Efectivamente, el que nace chicharra muere cantando, dice Así el es. dicho. Nosotros nunca vamos a dejar de trabajar para la gente, de trabajar sobre todo para la gente que necesita más ayuda. Nosotros de alguna forma hemos sido favorecidos por la vida, por las circunstancias, pero hay gente que necesita siempre algún granito de arena, un poco de colaboración. Y efectivamente también aquí saludar a los estudios de Entre Valles, a Quique Gabarda, por este espectacular espacio que nos permite transmitir desde el corazón de Colchagua para toda la región de O'Higgins. Así es, y junto con sumarme por supuesto también a las palabras de Luis Barbosa, quiero comentarles que uno de los temas, y a propósito también de su profesión como arquitecto, nos ha llevado a ir a recorrer también algunos lugares, pero sobre todo aceptando invitaciones. Y fuimos a la localidad de Godegua, de la comuna de Chimbarongo, donde existe un comité de vivienda de más de 20 años. ¿Y por qué les comento esto? Porque tiene que ver justamente con un gran problema que ellos tienen, porque ellos están hoy día considerados unos loteos irregulares. Exactamente. Un loteo irregular que agrupa a 23 familias. Ellos compraron ese terreno hace más de 20 años, lo ocuparon posterior al terremoto del 2010, empezaron a instalarse ahí con sus viviendas y se fue consolidando este lugar, porque después empezaron a contar con servicios básicos, como por ejemplo la conexión al agua potable, el empalme domiciliario a través de la energía eléctrica, y se encontraron que hace muy poco el municipio local envió a inspección municipal y los notificó de que tenían que autodenunciarse en el juzgado de policía local. La verdad que la dirigente del sector, la señora Jessica, no solo se asustó, sino que también quedó muy preocupada y
y, ¿no es cierto?, siguió los consejos que le dieron estos funcionarios del municipio. Grande fue la sorpresa cuando se llega al juzgado de policía local y en el tribunal el juez les dice que tiene un plazo perentorio para poder solucionar este tema, de poder regularizar el loteo donde ellos viven con sus familias, y se encuentran que esta regularización no es fácil y que les da un plazo muy mínimo para lograrlo. De lo contrario, sus viviendas iban a ser demolidas y también pagar una multa sobre los 40 millones de pesos. O sea, definitivamente esa familia desde ese día ya no dormían como acostumbraban, sino que muy preocupadas, se acercaron a nosotros, buscaron que los acompañáramos en esta búsqueda de solución, y por eso que también los acompañamos desde el comienzo, donde ellos habían dado un paso, sí, habían presentado una carpeta al SAC para buscar el cambio de uso de suelo. El informe es favorable, significa que el terreno no perjudica los cultivos tradicionales que existen en la zona y que es posible, ¿no es cierto?, construir vivienda en ese terreno. Pero de ahí se va al MIMBO, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para un informe técnico. Y ese informe, lamentablemente, es desfavorable. Hace poco lo entregaron. Cuando estamos hablando de este caso, estamos hablando de un caso con nombres de familias, que es una situación real, que seguramente ocurre en otros lugares de la región, pero en este caso también contamos con la asesoría jurídica necesaria. Ahí quiero agradecer a mi hijo, que también nos acompañó y nos apoyó, a Cosme Mellado hijo, quien nos llevó, ¿no es cierto?, a buscar una solución. Él representó a la familia, fue hasta el juzgado de policía local, y hoy día tenemos suspendida la decisión del magistrado, donde tenemos que acompañar una serie de antecedentes para lograr que este loteo irregular cumpla con el objetivo de poder solucionar y darle tranquilidad a esta familia. Y ahí, por supuesto, también contamos con el apoyo de nuestro ex seremi, hoy arquitecto de profesión, y que también participó de las reuniones, conoce el caso también, y esperamos en conjunto buscar una salida para estas 23 familias, donde estamos seguros que deben existir muchas más en nuestra región, en nuestra provincia, que también necesitan buena asesoría. Sí, mira, el tema de que expones tú es un tema clásico, ya un clásico que hay en toda la región. Hemos visto casos de esto en Pichilemu, en San Fernando, en Nancagua, en todas las comunas hay loteos irregulares. Y estos loteos irregulares nacen justamente porque es lícito, digamos, que las personas tengan aspiraciones de tener su vivienda. Y la normativa a veces impide, por distintas razones, por razones territoriales, y en este caso es por una razón fundamentalmente tiene que ver con el estar emplazado en zona agrícola, en área rural, donde todas estas autorizaciones de loteos tienen que ser a través del artículo 55, que es el que nos dice que esto tiene que ser analizado primero por el Servicio Agrícola Ganadero, por el SAC, y después por el Ministerio de Vivienda para autorizar. Pero cuando es un loteo irregular es difícil porque muchas veces no se cumplen con las condiciones básicas de un loteo, que son los anchos de las calles, la cantidad de áreas verdes que tiene que tener. Muchas veces no tienen área verde y muchas veces son callecitas que dibujaron así sin saber ellos, sin tener mucha información. Entonces, hay sí una ley, hay un respaldo legal para la gente que tiene loteos brujos o loteos irregulares y ya llevan años viviendo, que es la ley 20.234, que se está ocupando hace varios años y ha tenido modificaciones. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar se estaba ocupando la ley para regularizar loteos irregulares. Esta ley, sin modificarse, y tuvo una modificación en el año 2022, que es la ley 21.477, que cambió un poco las reglas del juego. Antes, por ejemplo, para que la gente, yo voy a explicar un poco. Antes las regularizaciones tenían una condición, dos condiciones fundamentales: la antigüedad y la cantidad. La ley antigua, antes que se modificara el año 2022, la ley antigua nos pedía un 40% de ocupación de los terrenos. O sea, de 10 terrenos teníamos que tener 4 terrenos ocupados. Era con poco. una construcción, aunque Con sea construcción. provisoria. Construcción habitante. 4, por ejemplo, si había un loteo de 10 lotes, O 10 sitios para que... 10 sitios, 4 debían estar habitados, ¿ya? Y el tope de fecha era el 31 de diciembre del 2006. Eso era la ley antes que se modificara. En el año 22, bajo el mandato del presidente Gabriel Boric, se modifica y cambiaron dos estructuras de esta ley. Estas dos condiciones se modificaron. Uno nos permite ahora regularizar hasta el 31 de diciembre del 2018. Ok. Llegamos al 2018. Y
Los porcentajes sí subieron. O sea, te beneficia en más tiempo más reciente, pero ahora tienes que tener un 70% de ocupación de superficie. No un 40%. Ahora de 10 lotes tienen que haber 7 habitados. Ahora, esto nosotros lo estamos transmitiendo porque probablemente en la región hay muchos loteos, porque a nosotros nos sorprende que esto no se haya difundido más, no se difunda más esta ley. Es una ley que se puede ocupar tanto en el área rural como en el área urbana. Y aquí hay que hacer también una salvedad, porque hoy día, como son leyes que se van modificando, sí hoy día hay una discrepancia de utilización en el área rural. Y este es el tipo de cosas que uno dice, pucha, la institucionalidad debiese responder más rápido. Porque es una ley que existe y es una ley que llama a que los loteos urbanos y rurales se regularicen. No estamos hablando de tomas, que es importante destacarlo. No son tomas. Estamos hablando de gente que compró su terreno. un terreno. No Perfecto. son tomas, ¿Sí? son loteos irregulares. Okay. Ahora, me quiero meter un poquito en una materia que hoy día se tiene que resolver. Mira, hay una discrepancia y hay una falta de interpretación de parte de las Ceremis, que eso pasó estando yo mismo En el cargo. Pasó que hay un vacío legal en la ley, que la tramitación rural dice que es a través del SAG, pero finalmente cuando los funcionarios la tratan de aplicar, sí, hay una discrepancia porque el artículo 55 es para loteos, pero loteos no irregulares, es para loteos regulares. Este tema, la última información que tengo, aquí está, la última papa que tengo, es que hay una circular que dice que esa interpretación, hay 3 artículos de la ley que se están revisando las modificaciones en la Contraloría General de la República. Pronto esto podría tener una solución, o sea, una interpretación de parte de la Contraloría para que se conforme el decreto o lo que sea que pueda mandatar a que esto definitivamente en zonas rurales se pueda hacer de manera ágil y rápida, no como está pasando hoy día. Y yo digo esto y quiero hacer harto hincapié por si, sobre todo si hay algún parlamentario que está hoy día en ejercicio de la región. Nosotros, por ejemplo, tenemos en esta región tenemos 9 parlamentarios, diputados, y tenemos 3 senadores. Así que si alguno de los diputados me está escuchando, por favor ponga atención a lo que estoy diciendo, de que hay un vacío hoy día que impediría todavía regularizar estos loteos irregulares en zona rural. Pero la buena noticia es que la ley dice que se pueden hacer. Déjamelo ahí. Dice que se pueden hacer, por lo tanto están permitidos. El tema es un problema de procedimiento, cómo se aprueban. Por lo tanto, yo también le quiero dar la tranquilidad a la gente de que si bien todavía no tenemos procedimiento cómo operar para aprobar estos loteos en zona rural, pero hoy día existe una ley vigente. pero la ley vigente dice que se deben regularizar. Lo Así que falta es el procedimiento. Así que es un tema de procedimiento, pero aquí yo le pido a tus amigos parlamentarios, a tus ex colegas parlamentarios de la región de O'Higgins, que se pongan las pilas, que trabajemos junto con ellos, que los conversemos para que ellos pongan su granito de arena en el Parlamento, ¿verdad? Con las autoridades, con sus contactos, y que nos ayuden a destrabar esto en la Contraloría, porque es súper importante. Ahora, en términos generales, es una ley que existe, y quiero ser bien categórico con lo que voy a decir, se pueden regularizar loteos irregulares anteriores al 31 de diciembre del 2018, siempre y cuando cumplan con la condición de tener un 70% de ocupación. Pero vamos a apelar nosotros, más allá de que lo hagamos a través de algún parlamentario o no, al menos nosotros como un equipo que estamos conformando de profesionales de diferentes áreas. El propósito nuestro es también recoger inquietudes y nosotros ser un puente, un nexo hacia la autoridad competente, con el propósito, por ejemplo, mire, hoy día llegó la respuesta del Comité Habitacional Villa La Luna, de que mencionaba yo, del sector de Codegua de Chimbarongo, donde dicen que es desfavorable el informe de parte del MIMBU, donde ellos explican las razones, indicando un tema que
que adolece ya de un error. Por ejemplo, de decir que la ley fue modificada en marzo de este año, pero empezó a aplicarse la modificación de la nueva ley, pero ellos presentaron los antecedentes mucho antes, o sea, el año pasado. O sea, no podría entonces, en este caso, ¿no es cierto?, aplicarse... ¿Cómo se aplica? Lo que dices tú es cómo se aplica la jurisprudencia en ese caso. Así es. Entonces, si tienen antecedentes, por eso vamos a apelar entonces, ya sea a la Contraloría y también, en este caso, al Ministerio a nivel nacional, con el propósito también de que tenga una interpretación distinta con respecto a estas familias que sí cumpliendo los requisitos, hoy día se encuentran con una problemática de lograr, ¿no es cierto?, que se regularice su loteo irregular. Bueno, yo te comento, a mí me ocurrió. A mí, yo como arquitecto, un año antes de que yo asumiera como Seremi, yo estaba trabajando en regularización de loteo y me tocó que el año 2022 vino esta modificación y yo dije, porque como yo soy arquitecto y estoy trabajando en la zona, hay gente que siempre me está en contacto conmigo y quiere resolver algún problema y hay veces en que yo, por ejemplo, recuerdo mucho un caso en Los Lingues que no se podía resolver con la ley antigua porque era del 2006, como te lo decía antes. Pero cambió la ley. Revisamos la ley el 2022 y ya sí se podía porque ellos estaban en ese periodo de tiempo entre el 2006 y el Cumplían los requisitos. Cumplían los requisitos entre el 2018. Entonces se comunicaron conmigo, hablamos, sabes tú que ahora se puede hacer. Hicimos la presentación y se demoró harto el trámite en el SAG. Ahí hemos tratado nosotros, cuando yo estaba de autoridad ahora en el gobierno del presidente, de acelerar los trámites en el SAG y se han acelerado bastante, ¿eh? Pero sabemos que es un trámite, el IFC, es un trámite lento. Pero, disculpa Luis, ¿te puedo meter la pata de los caballos? Méteme la pata de los caballos, yo no tengo ningún problema con que... Primer dato de información para la comunidad. ¿Quién fiscaliza las direcciones de obras municipales? Desde el punto de vista técnico, es la CRM de Vivienda. Exactamente. ¿Cierto? Y a nivel local, la jefatura es la alcaldía. Exactamente. ¿Ya? Eso lo tengo claro yo porque de cuando fui alcalde, ¿no es cierto?, tenía claridad con respecto al rol que cumplen los departamentos municipales. La pregunta apunta a lo siguiente. Y este es un planteamiento que seguramente los has escuchado y seguramente hay mucha gente también que cuando lo mencione se van a dar cuenta de que en más de una ocasión este tema ha sido muy recurrente. A ver. Como por ejemplo, ¿quién autoriza estos loteos irregulares a nivel urbano también? No solo en el caso rural. En la dirección de obras tiene una responsabilidad con respecto a aprobar loteos irregulares en lugares donde, por ejemplo, no se podían construir viviendas, como por ejemplo en el Estero o el río El Trapiche en San Fernando. Claro, totalmente. Lo que pasa es que... Ahí tenemos viviendas que todo el mundo las ve cuando pasa por ahí, ¿cierto? Exactamente. Bueno, lo que pasa es que en el ámbito de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la construcción, hay una confusión de roles. Okay. Y vamos a hablar de esto al tiro porque yo siendo Seremi tuve hasta algunos encontrones con algún alcalde por ahí. Porque resulta que el alcalde, usted cuando era alcalde, usted cuando fue alcalde, usted era el que le pagaba... No, era el jefe superior de servicio. Así es. Usted al director de obra le daba instrucciones. Las instrucciones para que se le pague al director de obra su sueldo. Sí, pero eso, más allá del sueldo, pero tenía un contrato y una responsabilidad. Lo que pasa es que en términos prácticos, para que la gente entienda, en términos prácticos, el que le paga el sueldo al director de obra es el alcalde. Es el municipio. El municipio, representado por el alcalde. Así es. El Seremi de Vivienda no le paga el sueldo al director de obra. No, pero tiene atribuciones. Es que ahí es donde yo quiero diferenciar, porque el que decide si un director de obra está trabajando o no en un municipio, o si lo tiene que someter a sanción, a revisión de si está haciendo bien la pega, un sumario administrativo o eso, no es el Seremi de Vivienda. Pero sí el alcalde. El alcalde. Así es. Entonces, a mí me pasó que yo mismo me tocó, siendo Seremi, de entregar de manera colaborativa con la Contraloría de la República instrucciones para que se ejecute un sumario administrativo a un director de obra que operó bajo, sin amparo de la ley. En el fondo, operó haciendo caso omiso de la ley en contra de un plan regulador o en contra de la normativa. En este caso del que estamos hablando de los loteos irregulares, es, por ejemplo, el haber sabido que había una zona de riesgo. Exacto. Y haber tenido la facultad fiscalizadora y no haber puesto esto atajo antes. Y
ocurrió. A eso me refiero A cuando eso te digo refieres. qué responsabilidad La tiene la responsabilidad. Dirección de Obra Municipal. Entonces, la responsabilidad que tiene un Ceremi de vivienda, ¿cuál es? La de fiscalizar y de interpretar la ley. Y decir, señor alcalde, señora contralora, aquí hubo una vulneración de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Creo que esto debería, según el estatuto administrativo, debería tener una sanción administrativa. Y la Contraloría dice, efectivamente, alcalde, proceda. Pero si el alcalde no quiere ejecutar las sanciones administrativas contra sus funcionarios y no quiere hacer sumario y no quiere hacer eso ya es labor y responsabilidad del alcalde. Mira, y ya que me metiste en la pata de los caballos con el tema, quiero reforzar esta idea con algo, porque yo dejé mi cargo, y al dejar mi cargo, uno cuando tiene un cargo público, político, no puede hablar con tanta libertad. Pero cuando sale del cargo político, la herramienta que yo tenía era directamente con la Contraloría, mandar oficios a los municipios, pero cuando tú vuelves a ser un ciudadano, tú no tienes ese poder, no tienes esas facultades, y tú tienes que ocupar las redes sociales y otras cosas, herramientas, para denunciar las irregularidades que se incurrieron. Y yo estos días, justamente, y no me quiero extender mucho, he estado denunciando por redes sociales y he estado mandando la información a los concejales de mi comuna, Ahí donde yo. de San Fernando. Luis, solamente un dato, que es importante también porque la comunidad dice, bueno, el alcalde es el jefe superior de servicio, el jefe de todos los departamentos del municipio y de su propia organización, pero también el Ceremi tiene una responsabilidad de aplicar la ley y también de interpretar también muchas veces en este caso, cuando se comete una irregularidad de parte de un director de obra. Pero también hay una responsabilidad de fiscalización a nivel local de parte del Consejo Municipal, de los concejales y de los parlamentarios para fiscalizar también todas las acciones del Estado. Entonces, tenemos dos entes fiscalizadores. Y efectivamente pasa que la ley es súper cuadradita y es súper clara. Un Ceremi no tiene las facultades de pedir la destitución de un alcalde. Incluso te podría decir que hay un director de obra. De un director de obra. No, y de un alcalde también. Sí, pero incluso en este caso me refería a que... pero es que espérate, ¿sí? es que yo quiero que la gente sepa esto. Existe el artículo 23 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que dicen que si un secretario general... Hay por notable abandono de deberes. Sí, claro, puede pedir la destitución. Sí. Ahora, la destitución, por otra ley política de la República, la única forma es como lo del procedimiento que estábamos hablando recién. El único procedimiento válido para la ley hoy día es que dos concejales de una comuna pidan la destitución de un alcalde. Entonces, Tribunal Electoral Regional. Entonces, puede haber una ley como esta, que es como la ley de los loteos irregulares. Dice, regularícese loteos irregulares en zonas rurales. ¿Cierto? Pero el procedimiento es a través de dos concejales. O sea, perdón, el procedimiento es a través de... Y no está el procedimiento. El Ceremi puede decir instrúyase o comuníquese al Consejo de Defensa del Estado que este alcalde... es como los pronunciamientos de la Contraloría. Claro. Que pueden quedar solamente en un pronunciamiento, después si no se aplica la medida, es porque tiene que pasar un paso siguiente, en este caso, de los quienes cumplen el rol fiscalizador. La medida la tienen que tomar dos concejales y medirla al Tribunal Electoral Regional. Ese es el procedimiento. Sí. Bueno, el que suscribe aquí, el que está hablando, ya mandó unos oficios del año pasado con solicitud y análisis de los concejales de San Fernando de esto, del artículo 23. Ahora, yo por estos días he estado denunciando unos informes de Contraloría que creo, no tengo novedades, noticias que se hayan contestado, algunos más antiguos que otros. Incluso esta semana voy a mostrar uno del año 2022. Ya han pasado 4 años. Pero eso lo van a tener que averiguar los concejales y los diputados a los que yo le estoy comunicando esto vía correo electrónico. Sí, pero más allá que eso, yo planteé un tema local de la ciudad en la cual tú vives, en San Fernando, y donde es cierto que fue mucho antes que tú fueras Ceremi, eso también es cierto, pero también es responsabilidad local. ¿Quién autoriza zona de inundación la construcción de viviendas? Bueno, de casas. el caso que tú estás hablando, bueno, no es que es cierto, más allá que se detuvo la obra. No era un loteo irregular, era un loteo regular, era un loteo que lo estaba construyendo el Servio. Ahí hubieron muchas irregularidades. Incluso te podría decir que hay un pronunciamiento de la Contraloría General de la República que autorizó con un argumento
lo voy a decir aquí, tan estúpido. Hay una interpretación tan estúpida de la Contraloría General de la República que algún día me gustaría mostrar eso, porque me parece que es... O sea, fueron una sucesión de eventos que al final terminaron aprobando lo que no se podía aprobar, que eran unas casas al lado del estero Antivero. Yo Prácticamente en el lecho. En el lecho. Yo me acuerdo cuando se estaban construyendo, la gente de con sentido común me decía, pero ¿y cómo? Oiga Luis, me decían a mí, arquitecto, oye arquitecto, ¿viste esas casas que están construyendo al lado del estero Antivero? Es que no tiene sentido, si eso no puede ser. Incluso hasta por un tema sanitario eso se llena de moscos, de mosquitos, de... Yo les decía, pero no. Y ahí está el abandono hoy día. ¿En qué situación se encuentra? Porque eso ya debe tener unos 6 años, 7 años. Ya me tocó a mí analizarlo como Ceremi. En este momento, la constructora estaba pidiendo prórrogas porque tenía unos pagos al Servio que hacer, unas devoluciones de dinero, y pidió varias prórrogas. Y mientras yo estuve en ejercicio, se buscó con la dirección de obra de que se pudieran terminar las casas que no están en el área de inundación. Okay. Porque hay 50 metros que las pocas casas que se podían construir, que las trataran de salvar, pues las que están en el área de inundación por ley no se pueden hacer. Pero había una cierta cantidad de casas, unas 120 casas, que sí se podía, pero al parecer por lo que yo vi, a la constructora ya no le era rentable. Porque la propia urbanización ya los costos se elevan. No, el costo se le elevó y no sé en qué quedó finalmente, pero requerían unos pronunciamientos también de parte de la dirección de obra, porque la obra también pasó mucho tiempo sin ejecutarse, entonces perdió vigencia el permiso. Y cuando el permiso caduca, ya no se puede dar un permiso de nuevo porque está en una zona prohibida del plan regular. Entonces, es un enredo. Te digo que te juro que es un plato tallarín, pero a mí como ejercicio un día me gustaría hacer un video o algo para que quede clara la historia, porque tengo mucha información, pero nadie la entiende, pero hay que desentrañar eso para que no se vuelva a repetir. Eso es lo que te puedo decir. Pero el abandono está ¿dónde? Está cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un organismo fiscalizador como la municipalidad que deja que se construyan casas, por ejemplo, en un sector, y ellos saben que eso no tiene permiso. Estamos hablando de otro sector ahora, sector rural. Sí. Saben que no tiene permiso. Pasan todos los días por ahí y nadie va y antes le advierte a la gente, por favor, no paren con esto. Y esta cuestión llega ya cuando la gente que no tiene los conocimientos, que no sabe, que tiene las necesidades totalmente legítimas, pues ¿cómo no va a tener las necesidades legítimas una persona de tener casa, de tener una casa propia, y parte haciéndose una chocita, parte haciéndose una mejora, lo que sea, pero ellos quieren su casa? Entonces, claro, pues ¿dónde está el abandono? Pues ¿dónde está el abandono? Que en cualquier comuna un funcionario no hace la inspección y ve que están construyendo unas casitas y no va y dice, oiga, ¿sabe qué? Deténgase, los vamos a asesorar, vamos a llevar su caso, vamos a hacer un loteo regular, no sé, pero como sea, pero ayudémoslo. No, y esto se hace, y ya cuando son hechos consumados, la gente después llora porque les quitan, les mandan a demoler, y eso yo encuentro que es como el pecado capital. Nosotros tenemos que, las personas que sabemos más, las personas que tenemos un poquito más de conocimiento, estamos llamados por una responsabilidad social a orientar a la persona que tiene menos conocimiento. Sí, en ese caso, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que existen muchos proyectos habitacionales que están en diferentes etapas. Y hay otros comités habitacionales también que aspiran a tener su casa propia y que son comités que nacen con el propósito, ¿no es cierto?, de postular a un subsidio habitacional. Ya, ahora nos vamos para otro lado, para el comité. Sí, vamos a ir al comité. Sí, pero quería tocar el tema porque creo que hay una diferencia o está ocurriendo en el último tiempo, de que ya los comités no se reúnen o no se agrupan para poder comprar un terreno. Hoy día son muy pocos los que están haciendo. Son muy pocos los que están haciendo eso. Son muy pocos los que están haciendo. Y me parece que lo dijimos en la sesión pasada, que la diferencia que nosotros veíamos cuando se aplica, por ejemplo, un subsidio de S49, que es el subsidio de construcción completa, que te entregan la casa. La diferencia en una diferencia tangible. Esto no es algo que lo diga yo, es algo que me lo dijo un constructor de viviendas que tiene mucha experiencia. Me decía, mira, Ceremi, cuando tú aplicas un subsidio de S49, con todos los montos, con todas las cosas,
y el terreno está más o menos sano, está bien, digamos, y no hay que hacer mucha inversión en inhabilitar el terreno, la diferencia en que un comité te entrega el terreno, aporta el terreno, a uno que no aporta el terreno y que con el mismo subsidio haya que comprarlo, es una habitación más. Es tan poco y eso es increíble. A la gente cuesta explicarle eso. Yo he estado con muchos comités habitacionales que me dicen, nosotros estamos reuniendo plata, estamos pagando cuotas, estamos haciendo un tremendo esfuerzo, incluso algunos con créditos de consumo, para aportar y pagar la cuota mensual para comprar el terreno porque creen que de esa forma no solo ellos tienen la posibilidad de tener una vivienda de características tal vez con mayores terminaciones, pero no solo eso, sino que también piensan de que van a tener un premio de parte del Ministerio de Vivienda por aportar el terreno. Claro. Debiese ser así. Debiese ser así. Pero no ocurre. Pero lo que ocurre finalmente es que para que la gente lo tenga súper claro y tome sus decisiones, y yo estoy tratando de transparentarle la información que manejo, es una habitación más. O sea, si con el subsidio de S49 se te entrega una vivienda tipo de 2 habitaciones, si ustedes como comité aportaron, es probable que lo que reciban es una habitación más, una tercera habitación. Entonces, no, lo que pasa es que quizá para nosotros es poco. Para ellos, está bien, pero para la familia explicarle eso. Claro. Porque explicarle y decir, mire, es que para que sepan tuvieron años juntando plata para comprarse un terreno y se encuentran con que es tan poco lo que les entregaría la constructora como... Exactamente. Esas son las decisiones. ¿Y nosotros qué es lo que vimos? En la región. En la misma época en que estábamos trabajando, que tú estabas de diputado y yo estaba de Ceremi, ¿qué es lo que vimos? Comités que gracias al impulso del plan de emergencia, primero que nada, pero también digamos, a esta forma de operar que con la vivienda industrializada, teníamos comités que nacieron el año 2023, en julio del 2023, y ya le estábamos entregando las casas en septiembre o en noviembre del 2024, 2025. Versus comités que llevan 20 años o más. Eso es. Entonces, de verdad, hay que hacer un buen análisis. Porque si nosotros como soñadores, digamos, como grupo vulnerable, que estamos en el 40% del registro social de hogares y queremos postular a un subsidio, quizás no vale mucha la pena, como decís tú, esforzarnos tanto por comprar un terreno. Si el subsidio alcanza para comprarte un terreno, pero te van a entregar una casa más chica. Ya invertir la balanza en las prioridades. ¿Qué es lo que quiero tener yo? Un techo con 2 habitaciones. Así es. Después amplío, porque hay formas de dejar diseñada una ampliación y que sea legal. Entonces invertimos. No invertimos tanto tiempo nosotros. Igual juntar plata, como dices tú, pero con un propósito posterior. Por propósito posterior. Entonces, esto es bueno también informar y comentarle esto porque yo me he encontrado con mucha gente que nace en los comités habitacionales con el esfuerzo de la mayoría de buscar luego tener una casa y ellos ubican un terreno y ese terreno muchas veces lo compran o empiezan a tener promesas de compraventa donde incluso ponen un pie de por medio sin asesoría profesional o técnica para poder avanzar después. Bueno, voy a cruzarme con el tema de atrás. Muchas veces estos comités compran un terreno y cuando ven que se empieza a demorar su trámite en el Servio, con el ministerio y que empiezan a construir y se transforma en un lote irregular. Claro. Muchos de estos comités no se aguantaron. Cierto. Y construyeron el terreno. Y como te decía, y ni siquiera pueden postular los subsidios. No pueden. No pueden, claro. Ya están sonados. Claro. Y hay otros que claro, porque lo que estás diciendo tú sí, porque ya se consolidaron tanto las casas que ¿quién va a querer que le demuelan esa casa que ya está más o menos terminadita para que te hagan un comité de vivienda social de nuevo? No, pues ellos mismos ya salieron del registro social de hogares. Ellos, por ejemplo, el mismo comité que fuimos a ver el otro día, ya habían 2 personas que tenían comercio. O sea, salieron de esa precariedad que tenían originalmente, que a mí me contaron, en la precariedad que vivían. Ellos, yo creo que las ganas de ellos al principio era un comité serbio. Así es. Pero finalmente... Pero se vieron presionados por varios factores externos, claro, como por ejemplo el terremoto del 2010. Claro. Muchas familias, hay comunas, Chepica también fue una de las comunas más afectadas, por ejemplo, golpeada por el terremoto del 2010, por muchas viviendas de ADOE, y lógicamente muchas familias eran allegadas o vivían en esas viviendas, y la verdad que buscaron una solución alternativa por la presión. Buscar una solución lo antes posible y no esperar que postular el subsidio, sino que ir a construir en estos lotes que ya tenían asignados. Entonces, entre el comité. Ahí está la disyuntiva.
¿cómo partimos? ¿Cómo armamos nuestro plan? Ahora, que no se entienda, por favor, que no se entienda que la opinión que yo estoy diciendo no es que la receta sea no compren terreno, no pierdan tiempo. No, sí. O decirlo de otra forma, no estamos diciendo no junten plata. Claro, no estamos diciendo Junten, no pero con un junten. propósito Claro, con otro posterior propósito. De repente, a ganarse el subsidio. De repente hay que juntar la plata, hay que tener esos ahorros, pero quizás no, es que depende de caso a caso. No concentrarse tanto en comprar el terreno, Ujú, porque sí. nosotros escuchamos mucho eso, no, es que andamos buscando un terreno. Sí, pero es que con el subsidio te alcanza para que te Correcto, compren el terreno correcto. y te construyan la casa. Sí. Mejor guarda tu plata para después, para que le hagas mejoramiento a tu casa. Y esto se conversa con la EGI, con los arquitectos, déjame proyectar la ampliación y todos hacen la misma ampliación, eso lo vimos nosotros. Pero ¿cómo se invierte en el primer impulso y actuar informado? O sea, informarse bien antes de... Entonces, el rol entonces de la asamblea o de los integrantes de un comité, junto con sus dirigentes, es buscar un terreno para entregarle la información a su entidad patrocinante, a su X. Claro. Para que ellos entreguen un informe y al mismo tiempo hablar con una constructora. Bueno, normalmente las X son parte de una constructora. Entonces, y ahí, en conjunto, se ve cuál es la mejor la alternativa. Y aquí se empieza a enredar más el asunto. Sí. ¿Por qué? Porque aquí se empieza a enredar. Porque nosotros sabemos que la EGI o las entidades patrocinantes son estas empresas que tienen gente del área técnica, arquitectura, construcción y gente del área técnica, pero que tiene que ver con social. Cierto. Como para armar la demanda. Y también la asesoría jurídica. Y también asesoría jurídica. Entonces tiene todas estas tres patas, jurídica, arquitectónica y social. ¿Y qué pasa? Que las entidades patrocinantes o la EGI te van a asesorar y te van a hacer el proyecto. Pero aquí viene otra variable con más, que es la variable geográfica. Porque no es lo mismo estar viviendo en La Estrella, en Litueche, que estar viviendo acá en Chimbarongo o en San Fernando. Aquí en el Valle Central, las empresas constructoras andan dando vueltas. Cierto, Nosotros cierto. sabemos, somos empresas famosas. Pero dime, ¿quién se va a meter a Litueche? ¿Quién se va a meter a Pumanque, a Paredones? Es muy difícil que una empresa se interese o arme una demanda. Tienen que ser comités grandes, tienen que ser o muy especiales, ¿ya? Yo vi muy pocos casos. Muy pocos casos. Y no es que uno no quiera empujar. O sea, nosotros hicimos un esfuerzo titánico por empujar que se hicieran más proyectos en Litueche, pero en Litueche no había agua. Ahora creo que salió un mejoramiento integral de agua. Han tenido esas carencias territoriales y allá la figura, como te decía yo, otra, las parcelaciones. Allá se compran parcelas que valen 10 millones de pesos y arréglatelas como pueda en una parcela. Bueno, son realidades distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allá ni siquiera llegan las EGI. Acá hay EGI. Aquí hay entidades patrocinantes que andan dando vueltas. Que, por ejemplo, nosotros mismos, si alguien nos llama a nosotros, oiga, Cosme, ¿sabe qué? Nosotros somos un grupo, ¿usted tiene algunas entidades patrocinantes que nos recomiendo? Y yo mismo tengo un listado de 10 entidades que son re buenas. Y les va a interesar estar acá en la zona. Y va a estar acá. Pero, oye, necesitamos una entidad patrocinante allá en... No van a ir para allá. No van. Es que ese es el problema, es que esa es la realidad. Y ahí es donde tiene que aparecer, y yo creo que en todas las comunas debe haber una entidad patrocinante, una EGI municipal. Sí, pero también tiene que haber cierta certeza también para las empresas constructoras que se instalan en la zona. Y ahí es donde empezamos también a ver el gran problema de que un Estado que tiene que asegurar el derecho a la vivienda y que normalmente se ve enfrascado en un tema más político, como por ejemplo hoy día con un recorte presupuestario al tema a todos los ministerios y también incluye el Ministerio de Vivienda. Claro. O sea, al mismo tiempo estamos diciendo que hay que atender la demanda de la cantidad de comités que están hoy día esperando tener casa, pero también al mismo tiempo tenemos hoy día una decisión gubernamental de hacer un recorte. De hacer un recorte de un 3%, que es mucha plata. Es mucha plata. Entonces yo no sé ahí cómo van a salir con las metas. Ojalá que esto se arregle el próximo año o en 2 años más, pero ellos tienen una meta de 400.000 viviendas. Yo no sé cómo van a hacer eso. Pero mira, lo que te quería llevar a este ejercicio. Cuando tú estás aquí, cuando estamos aquí en Chépica, en Santa Cruz, en San Fernando, en ciudades que son más grandes, en Rengo, Rancagua, la verdad es que la cosa es así. O sea, tú tenías un comité de vivienda de gente que tiene, de personas vulnerables,
la mayoría, el 70% que tiene que tener el 40% del registro social de hogares, o sea, un grupo vulnerable, con algunas personas con discapacidad, eso le da puntaje a los comités, cuando tú estás atendiendo otras necesidades sociales. Con los subsidios que están hoy día, con vivienda industrializada, es relativamente fácil que este proyecto se construya aquí en esta zona central. Pero si nos vamos a el secano, donde ya tenía otros problemas técnicos, donde no tienes entidades patrocinantes que se interesen en atender esa demanda y empresas constructoras en ir para allá, ahí la municipalidad es muy importante. O sea, ahí el rol de... Ahí la EGIS municipal. La EGIS municipal es muy importante. Cierto. Tiene que haber una EGIS municipal que funcione y que dé respuesta. Muchas veces tienen que hacer una tarea titánica, porque se enfrentan a problemas como este que te dije yo recién. No hay agua. Pero ellos mismos han ido gestionando y han apurado. Los alcaldes, por ejemplo, de Lituecha han peleado hasta que se consiguió el tema del agua. Ya, ese es aquí logramos destrabar nosotros un poco tiempo atrás, aquí en la comuna de Chepica, el comité Sor Teresa del sector de Auquinco, sí, claro, que estaban con el problema del agua. Y hicimos gestiones a nivel nacional en la Dirección de Obras Hidráulicas, sí, y viajamos con los dirigentes, con el municipio, y nos encontramos que había solución. Y de hecho, hace un tiempo atrás, no hace mucho, incluso ya había dejado el cargo, me invitaron a agradecer, por supuesto, a su dirigente, al comité, por el compromiso de no solo avisarme cuando pusiera la primera piedra, sino que también de invitarme a esa ceremonia. Así que se agradecen lo que significa, porque en conjunto logramos avanzar y destrabar las dificultades que tenía, en este caso, el comité Sor Teresa de acá de la comuna de Chepica. El Sor Teresa de Auquinco. Así es. Oye, y ahí es donde yo creo que... O sea, se puede buscar soluciones. Se pueden buscar soluciones. Entonces hay soluciones, pero las soluciones son para cada zona, son para cada realidad. No son las mismas soluciones. Y yo creo que ahí tiene que haber una visión más integral de parte de las autoridades o de las mismas personas como nosotros que hemos desempeñado como autoridades, de transmitir esto a las autoridades actuales, a los que toman las decisiones hoy día, hay que recoger hay que recorrer el territorio. Eso es lo primero. Y ver qué es lo que está pasando. Porque las realidades son totalmente distintas. Acuérdate el caso de Navidad, los 3 comités de Navidad. 27 años. 27 años en Navidad que no habían podido y logramos destrabar algo nosotros, cierto, con que traspasaran al Servio los terrenos. Tenían el terreno, tenían todo, y la familia. Y hay una característica, por eso nosotros creíamos que dentro de los temas a abordar en este capítulo era también ver el tema que afecta justamente a la obtención del subsidio habitacional cuando hablamos del registro social de hogares. Claro. O sea, es la gente habla de la ficha. Es súper importante eso, y es súper importante que traigas a la Náyade, que era la ex Seremi de... La vamos a comprometer a través de esta invitación, la vamos a hacer pública. Tienes que venir la próxima semana para hablar del registro social de hogares. ¿Por qué? Porque lo que pasa con los grupos, pasa también un fenómeno que es súper complejo y es súper ingrato. Nosotros nos metemos a un comité y estamos los dos vulnerables, el 40% del registro social. Y esta cuestión empieza a cambiar, que en 2 o 3 años de repente nos compramos algo y ya no estamos en el registro social de hogares, en el 40%. Y de repente por razones que nosotros desconocimiento o de realidad simplemente, los grupos empiezan a cambiar y hay elementos del grupo que dificultan que el grupo completo pueda postular. Sí, pero aquí hay situaciones que van cambiando, no solamente en el porcentaje del registro social de hogares, sino que también en cómo está compuesto el grupo familiar, cómo está compuesto el núcleo familiar. Cuando las personas postulan, por ejemplo, con una carga. La mamá con un hijo. El comité se demora en postular y ya ese hijo pasó a ser mayor de edad. Exactamente. Entonces, y ahí tenemos una realidad. Ahí tenemos una realidad que va cambiando. Entonces, por eso mismo es que hay que buscar la manera en que podamos resolver rápido el tema de la postulación. Y a mí me pasó a mí siendo Seremi, y yo creo que a ti también te pasó, muchas veces que yo llegué a decirle a comité, a grupo, ¿saben qué? El terreno no les sirve. Por culpa de este terreno, ustedes están atascados. Porque ustedes están obstinados en que tiene que ser con este terreno. El terreno hay que gastar un montón de plata en habilitarlo. El terreno tiene muchas pendientes, tiene un montón de problemas. ¿Por qué no toman una decisión sana y dicen ya, renunciemos a este terreno, vendámoslo, hagamos cualquier cosa y nos vamos de... Pero ahí la cosa es más complicada. A mí me tocó ver
cuando estaba ahora el año pasado, desde hace 2 años atrás, me tocó ver grupos, por ejemplo, me acuerdo mucho de unos grupos de Mostazal. Mostazal, me acuerdo que allá tienen un problema grande, o sea, tremendos problemas de habilitación o de agua. Tenían problemas técnicos más o menos grandes. Y me acuerdo que algunos de estos grupos, que eran gente más o menos joven, después de haber conversado harto rato, me gustaba conversar harto con ellos para entender bien la problemática, de haberles dicho, ¿saben qué, chiquillos? Yo creo que ustedes no van a encontrar acá terreno, ni está súper difícil. De verdad que por todo lo que ustedes me cuentan, yo que ustedes empiezo a ver otras comunas. O sea, está mucho más fácil hoy día el mercado de la vivienda social en comunas como Rengo, como Requinoa, Rancagua mismo. Pero busquen, yo lo invitaba a que no se aferraran al lugar, porque o me aferro al lugar o tengo casa. Cuando estamos hablando de aferrarse al lugar, Luis, te refieres a que no necesariamente la gente puede postular en la comuna donde reside. Puede postular en toda la región. En toda la región. Eso Sí, es importante puede postular también. en toda Sí. la región. Entonces quiere decir que si existe un proyecto habitacional, por ejemplo, aquí en Chépica, y gente de Nancagua, gente de Santa Cruz, Totalmente. perfectamente podría... Totalmente. Sí, entonces es importante señalarlo, porque muchas veces la gente se complica porque piensa que porque su dirección que entregó para el registro social de hogares No. es de una comuna determinada, pero siempre y cuando sea dentro de la región, pueden postular. Claro, eso es una cosa. O sea, yo me topé viendo grupos que me decían, sí, ¿sabes qué? Creemos que te vamos a hacer caso, vamos a empezar a buscar en otra comuna. Y lo hicieron, y empezaron a moverse, y estaban buscando en otra comuna, me hicieron caso y estaban avanzando. Sí, porque tiene que ver también un poco con las empresas constructoras, cuando deciden un proyecto donde invertir y construir un proyecto habitacional, y ellos deciden, por ejemplo, encuentran un buen terreno y que perfectamente podría cubrir la demanda de esa comuna y un poco más. Entonces, Más simple que eso. Rengo, por ejemplo, con toda la actualización del plan regulador, tiene un montón de suelo disponible. Suelo más barato. En Rengo está la papa, porque el suelo es más barato. es bueno explicarle también a los vecinos y a los auditores quienes nos están siguiendo, Luis, qué ocurre con el plan regulador comunal con respecto a los proyectos habitacionales. Sí, pero espérate. Porque por alguna razón te lo menciono, porque Sí. hay comités que están justo en el límite entre lo urbano y lo rural. Ya, pero espérate. Antes de contestar esa pregunta, quiero rematar lo que estábamos hablando antes de la pertenencia. Gente que está dispuesta a movilizarse para otra comuna, Sí. que dicen, ¿sabéis qué más? Nos vamos de Mostazal. No queremos saber más con Mostazal y queremos casa. Aunque sea en Chimbarongo, pero lejos. Al otro extremo. Al otro extremo de la región. Y hay otros grupos que no, po. Me acuerdo de haber visto un comité en Ultro, el Olivar, por ahí, que ellos tienen y ellos no. Yo les dije, chiquillos, saben que aquí ustedes están en Requinoa. Ustedes están aquí complicados, este terreno, se lo habían conseguido por bienes nacionales, parece, pero sabéis que esto les va a costar un montón porque está en una situación urbana muy difícil. No. Don Luis me decían, no, nosotros somos de acá y nosotros queremos morir acá. Entonces, ya ahí tenéis tú dos visiones distintas, gente que está dispuesta, gente que no está dispuesta. Ahora, vamos a responder para los que no están dispuestos. Primero, para los últimos, para el caso del que yo soy de chepicano y quiero morirme en Chépica. Bueno, ¿qué pasa si el plan regulador de Chépica se quedó chico, el límite urbano no crece, y hoy día para una empresa constructora legalmente es difícil y caro venir a hacer construcción a Chépica? Estoy hablando de Chépica por dar un ejemplo nomás. Puede ser cualquier comuna. Y el trámite del plan regulador no ha avanzado y nosotros teníamos contemplado en sumarle a nuestro plan regulador 40 hectáreas más. Pero para que se construyan antes casas. de continuar, dale. una breve definición de lo que es el plan regulador comunal. Ya, el plan regulador comunal es como... A ver, es como, Es como el rayado de cancha, de entre la zona urbana y lo rural. Sí, no es un diseño, No. es un rayado de cancha. Porque muchas veces hay muchos urbanistas, sobre todo, que tienen como la pelea de que en Chile no hay planificación urbana porque no hay un diseño urbano. No, esto es planificación urbana. Planificación urbana es un rayado de cancha. Para que la gente lo entienda, es delimitar con rayas blancas dónde se pueden poner los puestos de la feria. Es una raya imaginaria en este Raya caso. imaginaria. O sea, esos puestos se pueden poner
y los coleros son los loteos irregulares, pero lo legal son Sí. los que pagan permiso, son los rayados blancos. Ok. Ya, el plan regulador te dice dónde se puede instalar, dónde se pueden instalar los locales grandes, los puestos grandes y dónde se pueden poner los puestos chicos. Para decirlo en castellano, ya, el plan regulador te dice dónde se pueden construir las casas más chicas con mayor densidad, la vivienda servio y la vivienda social. Es una zonificación Zonificación. dentro de Exacto. la zona urbana. Exactamente. Te dice cuáles son los bordes ¿Mm? y dentro de estos bordes cuáles son las zonas donde hay distintas aptitudes de vivienda. Por ejemplo, en un plan regulador bien hecho, tú no podís poner industria ofensiva ¿Mm? en cualquier parte. Tenés Correcto. que ponerla al lado de la carretera. Hay que revisar el plano regulador. El plan antes. regulador. Sí. Está. Por ejemplo, en San Fernando está re claro dónde está la zona industrial, dónde está la Cierto. Dole. Pero no así, pero aún así, al lado de la Dole y al lado de eso, se han construido un montón de casas y yo no sé quién permite que esas Ahí está. casas... Ahí está. Claro. Ya, y no se podía y ya. Es lo que estábamos hablando antes. Pero el plan regulador sirve para eso, para ordenar, para dar un marco teórico de qué es lo que se puede hacer. Pero es como todas las cosas, así como la gente cambia su registro social de hogares y crece, las ciudades van creciendo, se va llenando el plan regulador y Se llega un puede momento- modificar entonces. se puede modificar y llega un momento en que O sea, ampliarse. hay muy pocas hectáreas disponibles. Siempre pasa eso. Sobre todo con las ciudades latinoamericanas. Ciudades latinoamericanas crecen mucho. Tenemos mucho crecimiento demográfico, todavía mucha explosión. Eso en algún momento se va a frenar. Ujú. Chile se está envejeciendo. Pero todavía nosotros estamos creciendo y estamos llamando inmigrantes. Bueno, aunque algunos no quieren, pero yo soy de los que creo que es buena la inmigración y que es bueno que se poble más nuestro país. Es un país muy chico, de 19 millones de habitantes. Yo creo que Chile da para que tengamos 28 millones de habitantes. Yo creo, por lo menos un tercio más. Porque falta población, po. Falta población y yo creo que las Es poblaciones... cuestión de ir al secano costero y se daría Te cuenta, das uno de cuenta que falta. Sí, falta. Ya. Y para eso tiene que haber una idea aquí de que los planes reguladores debiesen crecer y debiesen dar respuesta a estas necesidades habitacionales. Y como es necesario también en muchas comunas extender o ampliar el plano regulador urbano, en la zona urbana, entonces ahí vemos y nos damos cuenta de que hay una responsabilidad local para poder lograrlo. Y ahí Y ahí es donde entra- viene el gran problema Mm. ético y el gran problema complejo que yo no tengo ningún problema para decirlo. A ver, Así como en el capítulo anterior de este podcast dijimos que hay presidentes o asesores de comité que no les conviene que el comité avance ujú, porque ellos dejan de ganar platita, también hay personajes poderosos que son dueños de terrenos que están dentro del plan regulador, que están vacantes, que están Disponibles. listos y disponibles, que a ellos no les conviene que se actualice el plan regulador. ¿Sabes por qué? Adivina por qué. porque cambia la plusvalía de esos terrenos. Exactamente. Si se aumentan las hectáreas disponibles para construir en mi comuna, mi terreno se va a depreciar automáticamente. Ah, Entonces, ahí me voy a poner bien zurdo y voy a decir, ahí opera el don dinero. Don dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa con don dinero? Don dinero hace que frenar, no quiero ni pensar en las formas que ocupan para poder darle plusvalía a su negocio, que su único negocio es vender esa inversión que hicieron, que un día compraron estas 3 o 4 hectáreas urbanas, la compraron regalada de un remate, qué sé yo, y ellos saben que si esperan 5 años más, se la van a vender al Servio o a una empresa constructora, y el precio, de forma natural, ¿Mm? por cosas de inflación de las cosas, va a costar 10 veces lo que ¿Cómo podríamos evitar entonces esta situación? con para- transparencia, con transparencia, ¿ya? y con mucha participación ciudadana, y que las personas de O sea, no hay que olvidarse que el plan regulador comunal se sanciona a nivel del Consejo Municipal, exactamente, pero con participación de la comunidad para Exactamente. poder también opinar al respecto. Ya, y aquí yo le quiero hacer un poquito de propaganda a mi ministro Monte, que tuve el placer de trabajar con él. Y una de las gracias que tuvo el gobierno del presidente Gabriel Boric y el ministro Monte, independiente de las críticas que se pueden hacer por las reconstrucciones, que ya viste que otra cosa es con guitarra, Así es, nuestro así es. flamante nuevo ministro Así ya es. se encontró con los problemas de la reconstrucción. Con el Chile real. Con el Chile real. Cierto. Ya, la guitarra es difícil tocarla. Pero volviendo al ministro, el ministro, más que de ir a hacer gala, de apuntar con el dedo, de que hay unas quebraduras por aquí, cosas técnicas que son superficiales para mi gusto, para un ministro, eso es para técnico.
el ministro se preocupó de dejar marcos normativos sólidos. Primero, la ley de reconstrucción, la ley de plan de emergencia habitacional, que se prorrogó por Hasta 4 el año años. 2029. De manera Así es, unánime. así es. Un éxito. A mí no me diga nadie que no es un éxito, porque fue un éxito. A tablero vuelto. Después, ¿qué otra cosa más hizo el ministro Carlos Montes? El ministro Montes nos dejó una nueva ley de copropiedad inmobiliaria. ¿Tú sabías, Cosme, que el 30% de los habitantes en Chile viven en condominio? El 30%, po. 30% de los habitantes que viven en vivienda viven en condominio. ¿Cómo miércoles no va a ser importante una nueva ley de condominio Por supuesto. que permita hacer reclamaciones, derechos y toda esa cuestión? Ya. Y entre muchas otras leyes que el ministro Montes promovió, una de ellas, antes de a la que quiero mencionar, hay otra que es muy importante, que es la de la agilización de permisos municipales de construcción, que luego, dentro de estos próximos días, va a ver la luz, la última etapa de esa ley, que se van a activar los permisos mediante declaraciones juradas. Ya no se van a revisar tanto los expedientes, con una declaración jurada de los profesionales se permiten los proyectos. Mira, esos son avances para agilizar la construcción. Pero donde yo quería ir, a donde yo quería llegar con esto, era que cuando nosotros hablamos de vivienda justa para nuestros vecinos, tenemos que siempre analizar muchos aspectos que se la juegan, digamos, que juegan para un resultado u otro. Entonces, nosotros hoy día nos sacamos mucho con hablar de subsidio, con hablar de plata, si no tenemos un plan regulador acorde. Cierto. Y aquí es donde yo quiero decir la gran cosa que hizo el ministro con los planes reguladores, que hoy día hay una ley de aprobación de planes reguladores que la cosa más novedosa que tiene es que no se puede demorar más de 3 años. Son 36 meses corridos desde que se Porque comienza. algunos llevan una eternidad. Pero, Algunos 10 años, 12 20. años, 20 años. 20 años. O sea, partieron un día y nunca han cerrado No. el capítulo de con un nuevo plan la regulador. ley de plan regulador. Sería una invitación que podríamos hacer a los vecinos, consultar a través de la página de transparencia Exactamente. qué pasa con su municipalidad, qué pasa con su comuna. ¿Cómo está el plano regulador? Ya, ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la zona urbana que está Exactamente. acreditada en ese plan regulador y que podría eventualmente tener modificaciones? Y a lo mejor se está tratando en los consejos municipales y mucha gente desconoce. Entonces, quiero agarrar el fardo, ¿Mm? pegarle una buena alhambra y Sí. perdóname, pero quiero darle forma a este fardo. Primero hoy día tenemos una ley, que es ley, por el ministro Carlos Montes, de agilización de permisos de planes reguladores. No se pueden demorar más de 3 años. Con informe fundado, tiene una serie de trámites, pero 3 años. No se puede demorar más de eso. Segundo, sabemos, porque es parte de la cultura popular, que hay personas que nadan contra la corriente para que esto no se apruebe, porque así como les conviene a algunos cobrar todos los meses, Ujú. a otros les conviene que el plan regulador no funcione, Ok. no avance, porque hay platas que comprometía, o hay platas que yo estoy Hay esperando. conflictos de interés. Hay conflictos de interés, digámoslo Sí, así abiertamente. Y aquí es donde yo voy a agarrar el alicate y le voy a pegar una apretada a los alambres del fardo, y aquí la dejo boteando. Yo, en los 2 años que fui Seremi, me di cuenta de que habían alcaldes o autoridades que se gastan la plata del presupuesto municipal, en este caso los presupuestos comunales, en fiestas, en celebraciones, la celebración del día del caucho y la celebración del día del río, níspero. del níspero, ceremonias a las que no va nadie, y con presupuesto, pero resulta que... El último informe de la Contraloría fue lapidario. Y Sí, incluye a 3 comunas de la provincia de Colchagua. Sí, y Y ojo, dentro de ellas, ¿cuáles son? sí, pero ojo. ¿Sabes tú, po? Sí, sabemos, Sí. pero ojo, que ese informe no está completo, no están todas las celebraciones, Mm. hay que pedir más Y aún información. así, aún así aparecieron Ya. ellos En con la- un gasto superior en el área de entretención por sobre el área social. Exactamente. Entonces aquí viene la tremenda disyuntiva. Si yo fuera el alcalde
de San Fernando, o de Chimbarongo, o de Rengo. Que son dos comunas que en este caso Sí, aparecen sí, mencionadas. pero lo estoy diciendo Sí. porque yo soy de San Fernando Sí. y soy muy ligado a Y yo soy Chimbarongo chimbaronguino, y sí. Placilla, Sí. son las zonas donde yo me muevo. Si yo fuera alcalde de esas comunas, que yo le tengo mucho cariño porque tengo mucho arraigo a estas comunas, porque yo vivo ahí, me desenvuelvo ahí. ¿Qué haría yo? Trataría de alguna forma de estudiar y de promover que existe un plan regulador nuevo, más generoso, Ujú. que baje el valor del suelo para que mis vecinos puedan gozar rápidamente de tener su vivienda propia y no al revés. Y pondría la menor cantidad de trabas posible porque dentro de tus ítems, dentro de los gastos, ¿qué es más importante? ¿El plan regulador de una comuna o un set de fiestas costumbristas? y Lejos comunitarias? regularizar Por para supuesto. poder darle posibilidad a mi gente para que pueda tener su vivienda y pueda ver Excelente. que la zonificación Por se aumenta supuesto. para poder entregar más servicios. Por supuesto. Tú mismo, Sí, Cosme, hablemos las cosas aquí, yo te voy a llevar a terreno a ti. vamos, Tú mismo como alcalde, fuiste elegido 4 veces alcalde. así es. Políticamente, hablemos de votos ya, Mm, pongámonos a verlo. ¿Qué da más votos, la fiesta o la casa? Mira, si fuera por la calculadora, sin duda uno podría pensar que las fiestas sin duda la llevan. ¿Eh? Si fuera por pensar inmediatamente. Pero después de la fiesta, ¿qué queda? La sensación de que cuándo va a ser la próxima fiesta y a lo mejor podría tener la posibilidad de entender de que ese es el rol que cumple la municipalidad o en este caso el rol de las autoridades locales. Yo pienso que no. No. Definitivamente yo creo que uno tiene que tener una mirada mucho más amplia y cuando hablamos del rol, en este caso de una autoridad local, tiene que tener una mirada pensando en el futuro de tu comuna, pensando también una visión y una mirada muy futurista que permita, por ejemplo, pensar qué va a ocurrir en 10 o 20 o 30 años más, incluso cuando uno deja de ser alcalde, para imaginar, ¿no es cierto?, cómo va a ser tu comuna. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Por ejemplo, yo me preocupé del plan regulador comunal y dejamos apertura de calles proyectadas. Tú sacaste una actualización Así de es, plan regulador así es. comunal con la ley antigua. Así es. Y no solo eso, dejamos establecido, por ejemplo, para dónde iba a crecer Chimbarongo para ver el tema del ordenamiento territorial, pensando también incluso en cómo iba a ser nuestra comuna cuando tuviese mayor cantidad de habitantes o nunca imaginable lo que ocurrió con el flujo vehicular. Hoy día son las mismas calles es impensable. y miles de vehículos. Bueno, Entonces, si alguien entonces- si alguien está viendo el podcast y le pido que por favor que entienda por qué yo soy amigo de él y trabajo con él, porque tenemos muchas cosas afines. Él fue una autoridad con conciencia urbana. Lo fue y lo demostró y yo sé que lo vaya a seguir siendo hasta tu último día, una persona con conciencia urbana. Que sabemos que los alcaldes tienen que hacer fiesta y tienen que hacer esas cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Que esto a mí me pasó en unas sesiones del CORE, que hay unos alcaldes que se anduvieron enojando conmigo. Yo decía, yo no entiendo cómo usted no es capaz de su presupuesto del año reservar 100 millones de pesos o 150 millones de pesos para esta tarea de 3 años, sacar adelante el plan regulador. No es capaz de eso. No, porque están las fiestas. No, y la estrategia de estos alcaldes, y yo se lo dije a los consejeros regionales, y tengo hartos consejeros regionales que me han escrito y con los que estoy en contacto todavía porque ellos están de acuerdo conmigo y quieren que yo los ayude a empujar este concepto. No es que la chiva, pareciera que es como la chiva de los alcaldes. No, es que el GORE todavía no nos financia el plan regulador. Pero ¿por qué tenéis que esperar que el GORE, el gobierno regional, te financie? Si tú tenés Así presupuesto es. para invertirlo en tu comuna, Así ¿por es. qué tenéis que esperar? Esa es la chiva. Porque aparece el tema del el plano regulador suena como algo que es tan diría, tan subjetivo que no le da importancia No, po. y es un error. Es un error. Es un po. error Tú porque- tenés que participar eso en la comunidad. Exacto, y decirle ojalá entregar Claro. la información a la gente, la importancia la que importancia. tiene. Chiquillo. Es como el PLADECO, el Plan de Sí. Desarrollo Comunal, lo mismo. Si yo fuera, Sí. si yo fuera el alcalde, yo iría a los comités y le diría, chiquillo, y créeme que ganaría hartos réditos políticos, chiquillo, yo le voy a poner empuje a esto porque vamos a lograr bajar el precio del suelo en San Fernando o en Chimbarongo o en Placilla para que ustedes puedan acceder y sus hijos. ¿Cómo no? Habría que ser. Que ser. Bueno, dicen que uno cuando tiene oportunidad de ocupar cargo, tiene que hacer justamente hacer lo que se hizo mal anteriormente, evitar hacerlo mal, hacerlo Exactamente. igual. O sea, cuando tú vas a replicar
algún hecho de la causa, como por ejemplo no hacerte cargo de los planos reguladores, sabiendo que tenéis la oportunidad ahora desde el rol del cargo, yo creo que sería pegarse Es un balazo en un las balazo en los pies, patas, sí, po, si pues. no tiene sentido. O sea, por último, por un tema de ética, po, weón, ética moral, po, o sea, hacer el bien común, po, weón. O sea, lograr que mis vecinos tengan un suelo más barato, ¿cómo no va a ser una cosa buena, po? O sea, no tiene sentido. O sea, para mí no. Mira, yo una vez me Y uno acuerdo... de los grandes problemas que tiene también el plan regulador, fíjate que se afecta también a los proyectos, te hablaba de los comités habitacionales, incluso de comunidades que están hoy día consolidadas en algunas localidades que están en el límite entre lo urbano y lo rural, que hace que sea muy complejo quién entrega el servicio en este caso de agua potable. Ahí Nos tenía un encontramos problema. con que el APR más cercano o el servicio sanitario más cercano está a 4 o 5 kilómetros. Y Esvío, que tiene sus instalaciones a 100 o 200 metros, dicen que no está en su zona operacional. Tenemos situaciones como esa que nosotros hemos acompañado y hemos buscado una Bueno, solución. Y es complejo porque ahí es donde entra nuevamente el plano regulador. El plan Si bien regulador. es cierto, la zona operacional del desvío también tiene su propia forma de actuar con respecto a la zona que ellos atienden, el plano regulador los obligaría a ellos tener que atender esas comunidades. Bueno, mira hay un qué caso- importante. Hay un caso como ese, que es el caso de Pichilemu. ¿Sí? ¿Cuánto empujamos para que se factibilizaran los comités de tesoros del mar y esos que están arriba del cerro? Que, dicho sea de paso, a finales del gobierno saliente de Sebastián Piñera, las autoridades regionales de la época compraron un terreno que no tenía factibilidad de agua, ni electricidad, ni nada. Yo no sé cómo. Hay muchos terrenos como eso, ¿ah? Mucho. ¿Cierto? Bueno, compraron ese terreno. Lo compraron a través de fondos a nivel central, No, lo compró a el través de la serbio. Subdere. Sí, pero lo Sí. compró el serbio. Ya, en este caso fue el serbio, sí. bueno. Bueno, compraron ese terreno. Yo te quiero hablar de ese caso en particular, porque ese caso es muy ilustrativo. ¿Por qué? Y tú lo conocís bien porque Sí. participamos y tú me ayudaste a empujar los desvíos Así y logramos que por lo menos dieran la factibilidad, que nos costó un montón sacar la factibilidad. Pero bueno, ese caso, primero que nada, entra el gobierno del presidente Boris, yo todavía no era autoridad, no era nada, entran y se encuentran que hay un terreno en Pichilemu, que es para un comité de cierto grupo relacionado con cierto grupo político, que no tiene factibilidad, no tiene cómo hacerse. Y está ahí. Y la gente reclama, funa de que no nos hacen nada. Pero ¿cómo te vamos a hacer eso si es carísimo, si no tenés? Entonces, ¿qué estrategia se hizo en el Servio y en la Ceremi cuando estaba yo y lo estaba trabajando antes que yo llegara? Esto ya estaba más o menos armado. Era darle factibilidad a ese terreno, aprovechar esta oportunidad de que San Pichilemu, que es capital provincial, tenga más vivienda social, que se requiere. La gente vive esparcida en los sectores rurales. Hay que tratar de Fue consolidar. noticia nacional de los lotes irregulares ahí. Por supuesto. Sí. Entonces, ¿qué se hizo? Se aprovechó ese lugar, primero que nada, para dotar un espacio para el hospital de Pichilemu. Entonces se hizo la siguiente estrategia. Tenemos este terreno de Tesoros del Mar, que fue comprado Ujú. de manera irregular, no tenía factibilidad, no sé quién lo compró, pero dijimos ya, hagamos lo siguiente. Juntemos varias cosas para darle más factibilidad económica. Entonces, al factibilizar esto, también va a ser... Y una rentabilidad social. Y rentabilidad social, pues va Claro. a ser económicamente viable para que otros se cuelguen de esto. Cierto. Pero ¿cuál es la dificultad que teníamos? Que si bien nosotros estábamos pegados con un terreno que estaba disponible ahí, que lo quiere comprar el Servio, está en el banco de suelo, está listo para comprarse, pero todavía no se ha comprado, está pegado a un comité que tiene factibilidad, pero Esvío, voy a hablar con nombre y apellido, Esvío no quiere dar la conexión a través de el existente de agua y de alcantarillado, porque ellos dicen que se va a saturar y la factibilidad la tenemos que traer desde la calle Ferrari con comercio 1 kilómetro para abajo, subir 1 kilómetro cuando nos podríamos conectar al lado. Bueno, Esvío es una empresa, tiene sus razones, dicen que a mí me la explicaron un día de que ellos no podían recargar el sistema porque le van a inyectar más al alcantarillado y que ya está saturado. Bueno, ya será. Pero también tú pensás y decís, pucha, Esvío Están haciendo como su que- negocio. Claro, ellos quieren que nosotros le agrandemos Hagan una la inversión, red. claro, una inversión que después Porque- la hace el Estado y la administran ellos. En el kilómetro Sí, sí. había un montón de terrenos disponibles. Claro. Nosotros tratamos de
avanzar con eso y fue muy difícil de que se nos entregara incluso un presupuesto de cuánto costaba eso para que la empresa... Ya era poco factible que la empresa constructora con los subsidios que tiene construyera eso. Era difícil. Yo creo que eso para que funcione van a tener que dar plata al GORE, al gobierno regional, para que aporte con plata. Ya. Nos queríamos ir por el lado de la ampliación forzosa. La ley dice que cuando tú tienes una... Tú sabes, cuando estás en radio urbano, Sí. lo que conversamos con el ministro, Sí. ¿sabes? Ministro, y no alcanzamos a hacerlo, ya se nos acabó el tiempo, pero esto se lo dejo a tarea para las autoridades de ahora. Existe la figura de la ampliación forzosa, que y por eso es importante lo que decía ahí tú, el plan regulador. Si nosotros pusimos aquí el límite, ¿qué es lo que dice la ley? Cuando se quiere hacer para condominios sociales, si está dentro del límite urbano, Ujú. la empresa prestadora Está de servicios obligada. está obligada. Por ley, sí. Cierto. Van a buscar todas Cierto. las chiquiñuelas para no hacerlo, pero están obligadas. Ahora con Esvío me pasaba una cosa, y aquí yo le pido perdón a los desvíos que son amigos míos, pero tengo que hacer la crítica. Hay un proyecto del gobierno regional de 40.000 millones de pesos para mejorar todos los alcantarillados de Infernillo de costa del gobierno regional. Y ellos no son capaces de poner 1.000 para esta ampliación. Eso son cosas que yo no las entiendo. ¿Dónde va a estar el hospital? Y 3 comités de vivienda que le van a dar solución habitacional a 500, 600 familias. Te juro que no lo entiendo. O sea, como por un lado, como empresa... Pero ahí se requiere también una gestión de al más alto nivel. Yo quiero comentarte un caso también particular en mi comuna, en Chimbarongo, donde 60 familias que viven en el interior del callejón semirural, digo semirural porque están a 100 metros de la zona urbana y están fuera de la zona operacional desvío. Pero los callejones laterales, los dos, ¿Ya? tienen red de agua potable de la empresa, desvío, menos ese callejón. Ah, eso es el Ese- sector norte. claro, por Lopinto. venir al cerro. Ya, sí, sí. Por sí, venir sí, al cerro. sí, sí. 60 familias hoy día que dicen que la entrada del callejón sí tiene zona de operacional Sí. desvío, los primeros 40 metros o 100 metros, después hacia el interior, que es 1 kilómetro. El callejón La Paulaza. No, por venir al cerro, se Ya. llama así, que está Por justo. venir al cerro, ya. Sí, entonces, ¿qué quiero decirte esto? Que suena como absurdo. ¿Por qué la empresa estando al lado? Entonces, nosotros dijimos, bueno, insistamos a nivel central a través de la DOH, Dirección de Obras Hidráulicas, y junto a sus vecinos y sus dirigentes viajamos, en este caso, a hablar con la directora nacional, y ella dijo, necesito respuesta de por qué Esvío no quiere atender esta demanda. Entonces, nosotros le dijimos que porque ellos decían que tenían la zona operacional desvío. Entonces, nosotros le planteamos lo siguiente a la Dirección de Obras Hidráulicas. ¿Por qué entonces no buscar una solución a través del Estado, que sería el APR más cercano, el agua potable rural Sí. de la Cuesta Los González, Sí, pues. que está ahí a 6 kilómetros y que lo más También. cerca, su red de red cañería operacional, llega sí. hasta 1 kilómetro cerca de donde está el callejón. Entonces, o lo contrario, crear una APR, un nuevo Para comité esto. para ellos. Y ella dijo que no, la inversión pública era muy alta. Entonces nosotros dijimos, ¿cuál es la respuesta? Porque hoy día el Estado tiene que asegurar el derecho al agua a estas familias. Entonces nos dijo, teníamos que seguir insistiendo con Esvío. Entonces yo le planteé lo siguiente, yo todavía estaba en el cargo, estaba como diputado, alcanzamos a hacer esas gestiones y le dije a la directora nacional que no era lo mismo que yo le planteara, en este caso a la gerencia de Esvío, a que lo hiciese ella en su rol de directora nacional de Sí, Obras Hidráulicas. pues, son Bueno, cosas ella se comprometió distintas. ese mismo día, envió el oficio, el documento, nos envió copia y Esvío respondió. Y Esvío empezó a hacer un estudio para poder buscar una solución. O sea, Ojalá que se lo puede solucione. ver una solución Sí. más que de cuánto perjudica económicamente, entre comillas, a la empresa, porque la empresa siempre hace un negocio, y otra cosa que también se atrevan a ampliar su zona operacional, entendiendo que es necesario y es urgente darle respuesta en como decía, 60 familias que durante años han estado esperando y tienen construidas sus viviendas y están consolidados como barrios. Es que ¿sabes qué pasa, Cosme? Que siempre ocurre con esto que, mira, yo creo que primero que nada es voluntad. Primero hay un tema de voluntad, de querer tratar de resolver los problemas. Sabemos que hay problemas en todo el Estado. O sea, Cierto, las cierto. empresas tienen problemas, pero cuando uno se involucra en los casos, yo lo digo también con autocrítica, puede que existe algún caso donde yo no me involucré bien y no supe escuchar. Uno falla. Uno me da culpa, tiene que hacer. Sí, por supuesto. Pero generalmente en estos casos falta como imbuirse bien y entender bien el problema. Es el diagnóstico que hago yo. Y también yo creo que hay un tema como de creencia, como de dogmas o ideas que pueden ser erróneas. Por ejemplo, te lo voy a llevar a otra área.
Llevémoslo al área económica. En la ¿Mm? gran discusión de hoy día del famoso plan de emergencia económica. Hoy día viste al ministro que dijo que... Al ministro Quirós, de Hacienda, sí. diciendo que él, con las rebajas de los impuestos a las empresas, gran empresas, él no podía asegurar que hubiera más empleo. Pero si eso, todos los economistas han dicho lo mismo. Todos lo han dicho. Todos han dicho sabemos de que nada asegura No, po. de que Pero si no le la funcionó, disminución del... En los años 80 lo trató de hacer Margaret Thatcher No y existe. Ronald Reagan. Y no le resultó. No le resultó, exactamente. No le resultó. Sí. Entonces, alguien disparó. O sea, para mi gusto eso fue parte de una idea que se les planteó. Pero yo creo que hoy día solo se están dando cuenta que quizás no es el camino. Y el camino era seguir con el plan que teníamos con Marcel, po. Que quizás todavía nos queda margen para endeudarnos un poquito más y tratar de hacer que las empresas locales generen de alguna forma y captar más tributos y hacer crecer el Estado. Fórmula económica, y yo no soy economista, no me quiero meter en eso, pero hoy día había una persona que está ocupando un cargo y que se está dando cuenta, y parece que ya está haciendo una autocrítica, y está diciendo, sí, yo ya no les puedo asegurar esto, ya no es un O sea, dogma. nuevamente, otra cosa es con guitarra. Otra cosa con guitarra. Cierto. Y en estos casos es lo mismo. De repente la solución no es, oye, ¿sabéis qué? Para que ganemos más plata, ahorremos más. No, para que ganemos más plata, invirtamos más. Y Sí. hagamos una empresa para que ganemos más plata. Las soluciones no siempre el 2 más 2 es 4. A veces son otras las soluciones. Y en vivienda muchas veces tiene que ver, y quiero cerrar para poder, quizá para cambiar de tema, pero yo también creo que tiene que ver con una experiencia que yo tuve, muchas veces tiene que ver con una decisión de renunciar al paradigma. Lo que te decía antes yo. Sí. Oye, nosotros somos de acá, somos de la Rinconada de la Estrella. Y hemos sido siempre de acá. Pero, ¿sabí? ¿Tú te das cuenta que si te cambiáis de acá vaya a poder tener vivienda en Marchihue, en Peralillo? Sí, donde porque sea? hay una realidad también que tiene que ver, Luis, y lo hemos visto dentro de las propuestas que nos han hecho los propios comités muchas veces con terreno donde las partidas no dan de acuerdo a los recursos que están involucrados. Por ejemplo, la empresa saca cálculo y dice, con la plata del subsidio más el aporte de la familia, no alcanza para poder ejecutar No, el proyecto y eso lo hace inviable. Y no se trata de voluntad. Sino acuérdate del sí, terreno, de un terreno aquel que estaba cerca de un límite urbano, así es. a 5 cuadras, y era carísimo llevar el agua para allá, y era carísimo, y nos decían, sí, pero es que aquí estamos al lado del alcantarillado, sí, pero es que usted no puede tirar el pipí directo a la planta de tratamiento, tiene que meterse a la red y tiene que... Entonces, insistir. El mejor ejemplo que yo puedo mencionar que con respecto a que los proyectos habitacionales pueden demorarse mucho porque no cuadra esto de que quien diseña un proyecto es financiable en el tiempo. Para una empresa que llega a concluir o a concretar una obra o construir una obra, sin duda depende también de los cálculos que ellos hacen de cada una de las partidas involucradas. Y cuando hablo de esto me refiero a que cuando se habla de un proyecto habitacional no es solamente la construcción de viviendas, sino que también la urbanización del terreno. Y urbanización me refiero a lo que significa el pavimento, agua potable, solución de alcantarillado, electricidad, más las viviendas, o sea, un barrio que incluya áreas verdes, que también equipamiento comunitario. Es todo un proyecto habitacional que hace que sea imposible, ¿no es cierto?, de que alguien no empiece a sacar la cuenta primero si le conviene o no ejecutar Pero esa por obra. supuesto, Y el mejor ejemplo lo vivimos en Lolol. ¿Recuerda? El Lolol, El exactamente. proyecto Jardín de Lolol. Exactamente. 160 familias, el gran problema que tenían al comienzo ellos, de que estaban también en zona de límite urbano-rural, yo los acompañé hasta que logramos contar con la factibilidad de agua potable, después con la Egis, en este caso, que no era parte de la constructora, diseñó un proyecto que la empresa dijo no da por ninguna parte, No da y por tú te ninguna diste parte. cuenta porque lo vimos juntos. Lo vimos juntos eso, pues no daba por ninguna parte. El otro día me pasó, bueno, yo como volví al trabajo... Y allí hay que volver ahí sobre un nuevo diseño para que la gente diga, bueno, ¿y qué viene después? Es que estaban hay haciendo una casa que era prácticamente una mansión para vivienda social. Entonces alguien le metió esa creencia de que se podía hacer como cualquier cosa
Y no, pues sí, también la realidad de la vivienda social son 60 metros cuadrados, 50 y tantos metros cuadrados. No se puede hacer más que eso porque no dan los números. La realidad económica del país no da todavía para otra cosa más, que hay que ser realista. O sea, hay que poner los pies en la tierra y dejar las creencias o los dogmas. ¿Podemos cambiarnos? Sí. ¿Podemos irnos para otra comuna? ¿Podemos hacer esto? Sí. Vamos a hacer un esfuerzo. Pero si no quieres cambiarte, si no quieres renunciar a eso y quieres seguir intentando lo mismo, lo más probable es que te demores 30 años en tu comité. Yo quiero comentarle a quienes nos están resultados. siguiendo de que nosotros estamos igual apoyando y entregando nuestro compromiso a los comités habitacionales con quienes hemos estado durante harto tiempo trabajando con ellos. En Nancagua, en San Fernando, en Chimbarongo, en distintas comunas hemos estado apoyando comités que también cuentan con nuestro compromiso. Así que también queríamos decirle a través de este podcast que el compromiso es seguir trabajando junto a ustedes, que muchos de sus proyectos nos van a servir de ejemplo para solucionar el problema de otros proyectos habitacionales. Así que esperamos también que usted que está siguiéndonos se ponga en contacto con nosotros si es que no tiene la asesoría necesaria, y recuerde que esto es absolutamente gratuito, el servicio que estamos entregando. Con cargo o sin cargo, aquí estamos con el compromiso de siempre. Exactamente. Oye, Cosme, ya van a ser 10 pero para pasado el tiempo. 10 para las 9. Sí, pasó el tiempo. Oye, hay mucha gente que nos está siguiendo. No sé si estábamos mirando ahí que gente que nos está escribiendo también. Y la idea es que nos puedan hacer preguntas. ¿Sabes lo que queremos hacer? La próxima edición de Somos Red queremos invitar justamente a alguien que tiene relación con los registros sociales de hogares, para que puedan ustedes hacer las consultas, qué pasa con situaciones particulares con respecto a los subsidios estatales, qué ocurre, por ejemplo, con la eventual pérdida de algún beneficio porque aumentó, por ejemplo, su puntaje en el registro social de hogares, o también porque algunos con la creencia de que, por ejemplo, un emprendedor o una emprendedora que se regulariza o se formaliza su actividad, también muchas veces cree que va a perder, por ejemplo, la beca para su hijo que está estudiando. Hay muchos temas que tienen que ver con la realidad local, que es absolutamente transversal con respecto a las comunas que nosotros queremos llegar a través de este podcast. Por lo tanto, los invitamos cordialmente a que nos siga todas nuestras ediciones, que esta es la segunda que tenemos. Esta es la segunda, sí. Así que vamos a estar conversando temas relacionados con esto, temas con vivienda, con beneficios públicos, con construir ciudad, con construir identidad. Vamos a estar conversando y además del programa, nosotros con Cosme y con otros amigos vamos a estar recorriendo los lugares. Tenemos las posibilidades de poder ayudar con una opinión, con algún conocimiento, con contacto. Y si alguno quiere que nosotros los acompañemos en algo, llámenos, estamos totalmente disponibles para ayudarlos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de territorio. Para eso nació Somos Red. Exactamente. Con el objetivo. Nosotros creemos que es importante también, ojalá que usted nos haga llegar algunos temas de su interés. Eso. Es importante también que usted sea protagonista de esta nueva forma, ¿no es cierto?, de comunicarnos. Creemos que a través de las distintas plataformas vamos a poder también llegar hasta donde usted está dentro de nuestra región de O'Higgins, y por supuesto a través de este panel estable y también de los futuros invitados que vamos a tener, vamos a ir abordando temas como, por ejemplo, lo mencionaba recién, el registro social de hogares, que afecta la realidad de muchas familias, pero también muchas veces por desconocimiento no se busca una solución con respecto a los futuros proyectos e iniciativas que tenga usted como grupo familiar y también como emprendedor. Así que esperamos también que usted nos pregunte, nos consulte, nos envíe también sus comentarios. Seguramente usted va a tener la posibilidad de poner en contacto con nosotros, pero también le queremos comentar de que muchas de estas entrevistas van a estar también en las distintas plataformas, y la idea también es que usted sea parte de este desafío. Somos comunidad, somos red, somos justamente lo que necesitamos para nuestra sociedad. El aporte lo tenemos que hacer de todo ámbito, y creemos que en este caso la experiencia es muy importante. Yo fui dirigente social, de ahí vengo, de ese es mi mundo de origen. Después fui concejal, así que también entiendo muy bien el rol de los concejales. Y como decía Luis, yo fui 16 años alcalde de mi comuna, 4 periodos y 2 periodos como parlamentario. Por lo tanto, esa experiencia queremos hoy día compartirla con ustedes para ver de qué forma también logramos avanzar en distintos temas que tienen que ver con su realidad local. Recuerde usted, hoy día tocamos no solamente el tema de los loteos irregulares, sino que también el plan regulador, que afecta la realidad de muchas comunas y también de muchos vecinos y vecinas, y esperamos, como siempre, que ojalá
haya gente que quiera colaborar, que quiera compartir esta iniciativa de mejorar nuestra calidad de vida y, por supuesto, de ser parte de una sociedad que la podemos mejorar entre todos. Eso. Oye, envíenos sus consultas. Así es. Vamos a estar atentos estas 2 semanas de recibir para poder armar un programa y poder responder alguna de sus consultas, ya sea por interno o a través del programa. Y nos vemos pronto. ¿Y sabes lo que nos ofreció un emprendedor? ¿Sabes lo que nos ofreció? Unos presentes que nos va a hacer llegar. Ah, mira, Sí, un emprendedor. Eso, Así, está bueno. usted me va a preguntar qué es lo que es, para que usted se prepare. Y le vamos a dejar una tarea para que también no solamente te contacte con nosotros, a los primeros que se contacten con nosotros en la próxima edición, le vamos a tener un regalito, un presente de un Eso. emprendedor, que es una exquisita mermelada. Eso. ¿Qué le parece? ¿Ah? Así que Nos vemos. Somos Red. somos Red. Hasta la próxima. Eso es. Somos red, somos voz, conectando el corazón, informando, acompañando, crecemos juntos hoy.